Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Miss, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, recordando un poco lo que hemos trabajado ya la clase pasada. ¿Quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado? A ver, levantando la manito. A ver, ¿qué es lo que se nos ha quedado? ¿Qué es lo que recordamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Gilberto. Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Profesora, buenas tardes. El arte clásico.
Buenas tardes, chicos. Buenas tardes con todos. A ver, ¿quién levanta la manito y me podría indicar de qué tema hemos trabajado la clase pasada? Quizás quedó alguna duda, alguna consulta respecto a lo que hemos trabajado. ¿Qué corriente literaria? ¿Qué características recuerdan? Nadie. A ver, Sandy Gracie, ¿me escuchas? Sí, Miss, es mi A ver, primera, Sandy, ¿qué me puedes decir al respecto? es mi primera clase con usted, Miss. ¿Cómo? Es mi primera clase con usted. Ah, ya, esa es tu primera clase, ya. Úrsula, ¿levantaste la mano? Buenas tardes, profesora, sobre el clasismo Buenas griego. tardes. Hemos hablado sobre el clasicismo griego. ¿Qué nos referimos al hablar sobre el clasicismo? ¿Cómo yo identifico que un texto literario pertenece al clasicismo griego? La Odisea. Muy bien, hemos hablado sobre la Odisea, que es uno de los textos literarios que forma parte del clasicismo. A ver, ¿qué características tendrá ese texto literario para que forme parte del clasicismo griego? Armonía, Miss. Ya, una de sus características es la armonía, muy bien. ¿Cuál es la característica que va a detallar o especificar mucho mejor lo que es el clasicismo? Ruth, ¿levantaste la mano? Muy bien, Fabricio, en el chat nos dice la búsqueda de la belleza y la perfección. Ya, muy bien. A ver, Celia, ¿levantaste la mano? Buenas tardes, Miss. Algunas características puede ser armonía, Ya, uno es la armonía. modelo de equilibrio, equidad, la perfección. Ya, la búsqueda También de la parte perfección. sobre la naturaleza humana, el arte, algo así. Muy bien, excelente. Pero hay una característica que, aparte de la perfección, de la belleza, forma parte del clasicismo, que va a ser significativo al momento de poder identificar a la corriente literaria, que se va a visualizar en los finales de los textos literarios de esta época. ¿Cuál será? Miss, el fatalismo. El fatalismo. Muy bien, Madaley. Muy bien, Madaley. Es el fatalismo. ¿Ya? El fatalismo es una de las corrientes literarias, ¿sí? Que nosotros vamos a visualizar en la terminación de los textos literarios, ¿sí? Ese es uno de los correctos.
Ahora, ¿de qué trató la Odisea? ¿Quién me podría manifestar? Homero. ¿Con qué nombre está revista? Pero hay un muy bien. Buenas tardes, Miss. La Buenas obra tardes, trata Morelia. de la historia de un héroe griego. Disculpa, no te logro escuchar. Buenas tardes. Trata de la historia de un héroe griego. Ya. Mis buenas tardes de nuevo. Trata de Homero que intenta regresar a su casa, a su pueblo, con Penélope y pasa muchas circunstancias en el camino. Excelente, muy bien. El retorno, ¿no? El retorno de Ulises, o también llamado Aquiles, para retornar al lugar donde se encontraba Penélope y Telémaco, su hijo, ¿cierto? Entonces, se enfoca en ello, ¿no? Todos los obstáculos que él ha ido sobrepasando a través del tiempo, ¿sí? Que ha tenido el transcurso, ¿sí? Para retornar a ello. ¿Sí? Muy bien, y vimos un pequeño video respecto a ello, ¿no? Vimos cómo es que la inteligencia, porque una de las características que va a predominar dentro de la literatura de la Odisea va a ser lo razonable, la razón. Entonces, ahí vemos que Aquiles es un ser muy conocedor y bastante inteligente, ¿no? Porque en cada obstáculo que él vino atravesando, sí, con su inteligencia y lo razonable que era, pudo enfrentar los diversos obstáculos, ¿no? Y vimos que muchos de sus acompañantes se fueron quedando en el camino. ¿Por qué? Porque no obedecieron y no usaron la lógica, ¿cierto? Y eso también se visualiza él al llegar, ¿no? Cuando planifica junto a su mano derecha, planifica, ¿sí? El llegar y plantear una estrategia para deshacerse de los pretendientes de Penélope, ¿no? Entonces, con la ayuda de Telémaco y su fiel acompañante, o se podría decir sirviente, pudieron observar ello, ¿cierto? Entonces, vamos a ver el día de hoy un texto que es muy importante, que también forma parte del clasicismo, que es la famosa Ilíada. La Ilíada es un antecedente a la Odisea. ¿Por qué? Porque nos va a narrar una pequeña historia respecto a cómo es que se enfrentaron muchos de los griegos, ¿sí? A los troyanos, y narra eso, ¿no? La guerra de los griegos y los troyanos, y la etapa última ya, ¿no? Cuando Aquiles, o también llamado Ulises, plantea el caballo de madera, ¿no? Donde ya los troyanos habían considerado haber ganado la guerra, pero no se esperaban esta estrategia, ¿no? Donde crean un caballo de madera, y dentro de ello estaban todos los griegos, ¿no? Donde esperaron que todos, o mejor dicho, que todos los troyanos estén ya embriagados,
¿cierto? Y los troyanos consideraron como un regalo de los griegos, ¿no? Entonces, pero lo que nos esperaban es que los griegos estaban dentro del caballo, ¿no? Entonces esperaron que todo se embriagara y salieron al ataque y ganaron la guerra con Troya, ¿no? Entonces nos narra ello. La Ilíada es un texto que está dividido en 24 cantos, donde su narrador es omnisciente y un narrador lineal, ¿no? Presencia de bastantes comparaciones, que es una figura literaria dentro de los textos, y detalladas descripciones. ¿Qué quiere decir? Que yo al leer un texto literario de la Ilíada voy a poder observar las diferentes características de muchos de los personajes y voy a poder imaginarme, ¿no? Personajes divinos y aristocráticos, ¿qué quiere decir? Tanto divinos de fuera de la naturaleza y persona humana, ¿no? Donde su tema principal es la cólera de Aquiles y sus funestas consecuencias que va a traer en base a la guerra con Troya. Y dentro de sus temas secundarios vamos a tener el destino, la valentía, la guerra, lo divino y lo humano. ¿Sí? Tenemos personajes tanto griegos como troyanos, como Agamenón, Menelao, Néstor, Aquiles, Ulises, Diomedes, Ayante, Héctor, Paris, Priamaneas, que son de Troya. Dile que te haga subir lo que está dentro de la cajuela. Sí, a ver, vamos a ver un pequeño video respecto a la historia de la Ilíada. Fue. Dice, sacerdote del dios Apolo, se dirige al campamento de los griegos para solicitar al jefe de los aqueos, Agamenón, que le devuelva a su hija Criseida. Agamenón humilla al anciano sacerdote, provocando que éste le implore al dios Apolo y castigue a Agamenón por su soberbia. No empieza con el ejército griego asolado por esta peste de 9 días enviada por Apolo, para luego explicarnos su causa. Aquiles le pregunta al adivino Calcas por el motivo de la peste, y éste le revela que Agamenón debe devolver a Criseida a su padre Crises. Agamenón lo hace, pero para demostrar su poder a cambio, se lleva a la esclava de Aquiles, llamada Briseida. Aquiles es ofendido ante el rapto de su esclava Briseida, entra en cólera y se retira de la batalla. Los troyanos, encabezados por Héctor, logran hacer retroceder a los griegos, que ya no tenían a su héroe Aquiles luchando. Agamenón intenta persuadirlo y le devuelve a su esclava para que vuelva a la batalla, pero este no accede. Su amigo Patroclo también le pide que regrese. Él se niega, pero le entrega su armadura para que luche y le pide que se limite a defender las naves griegas. Patroclo, confiado y vestido de Aquiles, hace que los troyanos retrocedan y mata a Sarpedón, hijo de Zeus. Pero el dios Apolo y Euforbo lo dejan malherido. Patroclo intenta huir donde Aquiles para ser curado, pero es alcanzado por Héctor, quien le da muerte. Su cadáver es rescatado por Menelao, quien lo devuelve a Aquiles. Aquiles, el de los pies ligeros, llora de tristeza y cólera por su amigo Patroclo y se niega a oficiar honras fúnebres hasta no haber consumado su venganza. Así que emprende su lucha con una nueva armadura forjada por Hefesto a pedido de su madre Tetis. La batalla se vuelve hostil y los dioses bajan a incorporarse a la contienda. Los troyanos se encierran en su ciudad, pero Héctor, el de tremolante casco, después de huir, lucha con Aquiles, pero muere atravesado por su lanza. El de los pies ligeros lo humilla, agarra sus tobillos, lo arrastra y lo lleva hasta su campamento, dejándolo como alimento de los perros y aves de rapiña, porque es pedido por Apolo.
Miss, no se escucha el audio. Chicos, ¿no se escucha? A ver, otra No, vez Miss. lo voy a colocar ya. No se escucha nada, Miss. No se escucha nada. Dice el sacerdote Ya, del ahora. Dios Apolo se dirige al campamento de los griegos para solicitar al Sí, jefe ahora de sí. los aqueos, Agamenón, Ahora sí, Miss. a su hija Criseida. Agamenón humilla al anciano Ahora. provocando que este le implore a Dios Apolo y castigue a Agamenón con su soberanía. El hombre empieza con el ejército griego asolado por él, Deberías enviada por Apolo, para luego explicarnos su causa. Aquiles le pregunta al adivino Cartas por el motivo de la peste, y este le revela que Agamenón debe devolver a Criseida a su padre Crises. Agamenón lo hace, pero para demostrar su poder a cambio, se lleva a la esclava de Aquiles llamada Briseida. Aquiles es ofendido ante el rapto de su esclava Briseida, entra en cólera y se retira de la batalla. Los troyanos, encabezados por Héctor, logran hacer retroceder a los griegos que ya no tenían a su héroe Aquiles luchando. Agamenón intenta persuadirlo y le devuelve a su esclava para que vuelva a la batalla, pero este no accede. Su amigo Patroclo también le pide que regrese. Él se niega, pero le entrega su armadura para que luche y le pide que se limite a defender las naves griegas. Patroclo, confiado y vestido de Aquiles, hace que los troyanos retrocedan y mata a Sarpedón, hijo de Zeus, pero el dios Apolo y Euforbo lo dejan malherido. Patroclo intenta huir donde Aquiles para ser curado, pero es alcanzado por Héctor, quien le da muerte. Su cadáver es rescatado por Menelao, quien lo devuelve a Aquiles. Aquiles, el de los pisíferos, llora de tristeza y cólera por su amigo Patroclo y se niega a oficiar honras fúnebres hasta no haber consumado su venganza. Así que emprende su lucha con una nueva armadura forjada por Hefesto, a pedido de su madre Tetis. La batalla se vuelve hostil y los dioses bajan a incorporarse a la contienda. Los troyanos se encierran en la ciudad, pero Héctor, el de tremolante casco, después de huir, lucha con Aquiles, pero muere atravesado por su lanza. El de los pies ligeros lo humilla, amarra sus tobillos, lo arrastra y lo lleva hasta su campamento, dejándolo como alimento de los perros y aves de rapina, lo que es impedido por Apolo, Febo y Afrodita. Consumada su venganza, Aquiles organiza los funerales de su amigo Patroclo. Príamo, rey de Troya y padre de Héctor, quiere enterrar a su hijo, así que le suplica a Aquiles que le devuelva el cadáver. Después de insistir en inclinarse, sus palabras conmueven a Aquiles, quien finalmente accede. Los solemnes funerales de Héctor se realizan y con esta escena termina la. No se narra en la Ilíada el episodio de la manzana de la discordia en el que las diosas Hera, Atenea y Afrodita le piden al mortal troyano Paris que elija a la más bella. Paris elige a Afrodita porque ésta le ofrece a la mujer más bella del mundo, que era Helena, esposa del griego Menelao, hermano de Agamenón. Paris la rapta, pues Afrodita se la ofreció y se origina la guerra de Troya. Este mito es narrado por Ovidio. Como puedes ver, la literatura clásica gira alrededor de su mitología, incluso se plasma en su cerámica. La Ilíada proviene de la palabra Ilión, que es lo mismo que decir Troya. Como sabemos, esta obra es atribuida a Homero y es parte de la literatura clásica. Narra solo 51 días del último año de la guerra de Troya, que duró 10 años, y se centra en la cólera de Aquiles y sus consecuencias. Su género es el épico y su especie la epopeya. Se compone de 24 rapsodias escritas en hexámetros que son compuestos por 6 pies. Este es un tipo de verso griego o latino. Además destacan los epítetos símiles. Su narrador es omnisciente, ya que todo lo sabe y todo lo ve. Podemos dividir los personajes en dos bandos, el de los griegos y el de los troyanos, ambos conformados por dioses y héroes. Lo que acabamos de narrar fue solo un cortísimo resumen, pues en la obra intervienen más acciones y personajes. Cuando lo leas, quizá al inicio su lenguaje y personajes sean un poco confusos, pero mientras vas avanzando, esto deja de ser un problema y su ritmo se mantiene. Recuerda que al momento de abrir sus páginas, estás ante una de las obras literarias más antiguas e importantes de la humanidad. Gracias por ver este video. Si te ayudó, puedes darle like y suscribirte a este canal. Muy bien, chicos. ¿Qué les pareció la historia de la Ilíada?
Muy interesante, Miss. Interesante, ¿verdad? Como les decía, narra la última etapa de la guerra con Troya, ¿sí? Cómo es que Aquiles utiliza su lógica o su razonamiento para poder enfrentarse a los troyanos de una manera mucho más inteligente, ¿no? Entonces, ahí también, por ejemplo, se muestra el fatalismo. ¿Cómo se muestra el fatalismo ahí? En la derrota, Miss. ¿Cómo? En la derrota. En la derrota, ¿no? Como es que los troyanos, por ejemplo, admitieron a los griegos aceptando este caballo de madera, ¿no? Entonces, al visualizar ello, ¿sí? Dan muerte fatal a todos los troyanos, ¿cierto? Muy bien, entonces, eso es parte de la historia de la Ilíada, ¿sí? Dentro de la épica, ¿no? Que es la narrativa, ¿sí? Muy bien, chicos, les estaba mencionando, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar de un nuevo género literario que es el teatro, ¿no? Que también forma parte de la literatura griega, ¿sí? Que es el teatro griego. ¿Cómo nosotros o cómo se va a iniciar el teatro griego? ¿No? El teatro griego, como su nombre mismo lo indica, se manifiesta en Grecia, ¿no? Pero no vayamos a creer que el teatro de esta época va a surgir, ¿sí? Va a surgir como en la actualidad nosotros conocemos, ¿cierto? Sino va a tener diversas deficiencias, ¿no? Por ejemplo, que va a surgir, ¿sí? Va a surgir, ¿sí? En un espacio llamado teatro, pero antes que se desarrolle en estos lugares o en este llamado Disculpe, teatro. Miss, que interrumpa. Creo que no se entiende nada, se entrecorta bastante por el motivo de que hay audios activados y no dejan escuchar bien. No sé si podría silenciar, por favor, a todos para que podamos entenderlo. Ya, muy bien, ahorita los... Ya, muy bien, les mencionaba, ¿no? Que la primera representación teatral va a surgir en los llamados teatros, ya que se va a realizar en estos centros rituales, mejor se les denominaba de esta forma, ¿no? Pero antes de que surgieran estos, surgían en diferentes ambientes al aire libre donde manifestaban sus historias, ¿no? ¿Qué significa teatro? Significa lugar para contemplar. Y durante varios días aquí el público permanecía observando el espectáculo, ¿ya? Y aquí les estoy mostrando una figura de más o menos cómo se muestra el teatro, ¿no? Pareciera que es un cono invertido, donde detrás tienen, donde se encontraban los actores.
En la actualidad, miren, por ejemplo, se muestra estos conjunto de ventanales donde se ubicaban los famosos actores, ¿no? O los que daban representación alguna referente a esta historia, ¿no? Ahora, ¿cómo se inició? Dice, el teatro griego o el teatro en Grecia, ¿sí? Con el pasar del tiempo, las representaciones primitivas o que se desarrollaban en un inicio van a sufrir diversas transformaciones, ¿no? Que van a dar origen a un teatro tal y como lo conocemos en la actualidad, ¿sí? Y debido al enfrentamiento que Thespis tiene en el coro en el cual se representaba, se va a introducir el diálogo, ¿no? Gracias a Thespis, que va a cambiar ese carácter religioso con el que se inició y se van a presentar temas y conflictos del hombre y su destino, ¿no? Bien sabemos que el teatro en un inicio surgió como un cambio, o mejor dicho, con alabanzas al dios del Baco, ¿no? O llamado dios del vino, ¿sí? Que se desarrollaba en adoración a él para poder obtener beneficios, ¿cierto? ¿Sí? Entonces va a surgir como alabanzas divinas para obtener buenas cosechas, buenos beneficios, buenos frutos, para poder tener beneficio. Como en la actualidad, por ejemplo, se muestra diversos alabanzas o interpretaciones referente a querer obtener, por ejemplo, en la actualidad acá por la sierra, están empezando a quemar, ¿no? Por ejemplo, los cerros, los forestales, ¿sí? Entonces, ¿por qué están haciendo eso, por ejemplo? Para poder obtener, sí, lluvias. Tienen esa creencia que al realizar esta actividad van a tener lluvias, ¿no? Entonces, ocasionaban daño. Entonces, lo mismo sucedía, estas costumbres van a venir de mucho tiempo atrás, donde consideraban que estas representaciones y alabanzas que ellos hacían eran en beneficio para los frutos, ¿no? Entonces, ¿en honor a quién surge? En honor al dios del Baco, el llamado dios Dionisio. Sí, y acá, por ejemplo, vemos, ¿no? Donde que el teatro va a ser un evento griego en honor a sus orígenes en el siglo VI antes de Cristo, ¿no? En las famosas fiestas dionisíacas que se celebraban en honor a este dios, ¿no? El dios Dionisio. Estas fiestas religiosas o representaciones van a surgir, sí, en diversos tiempos, sí, pero duraban semanas o días muy largos, ¿no? De 2, 4 a 5 días. Por ejemplo, estas representaciones lo podemos ver como las fiestas patronales que se realiza cada santo, ¿no? Similares a ellas se desarrollaba en este tiempo las fiestas dionisíacas, ¿no? Es por eso que por ejemplo, estas costumbres ya vienen de tiempos muy remotos y simplemente se han quedado y se han venido reproduciendo a través del tiempo, ¿no? Claro está que en este tiempo, en el siglo VI antes de Cristo, se consideraba que estas representaciones, estas fiestas, van a ser conocidas como teatro, ¿no? O su iniciación. ¿Por qué? Porque habían diversas representaciones, ¿no? Que se daban o se realizaban. Aquí, sí, esas fiestas religiosas se van a dar
¿sí? Las dionisíacas en los campos, ¿no? Hasta de septiembre y duraban 5 días. Y el primero va a estar dedicado para de 5 comedias y los 3 últimos se van a dedicar a una competición de tragedias, ¿no? Entonces se sacaba a los mejores para poder dar estas representaciones, ¿no? Las obras van a ser seleccionadas por un jurado en concurso público donde los poetas van a tener que representar 3 tragedias y un drama, ¿no? El vencedor va a recibir como premio una corona de oro y laureles en esta época, ¿no? Entonces estas eran las representaciones grandes que se desarrollaban en esta época, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, Miss, ninguna. Está muy interesante. No es ninguna. Muy bien, chicos, entonces continuamos. ¿Sí? Ahora, las representaciones, como les mencionaba, van a surgir en tiempos muy tempranos, ¿sí? Duraban muchos días, pero se iniciaba a muy tempranas horas, ¿no? Y terminaban bastante tardes también, ¿no? Entonces, esas representaciones van a ser significativas durante mucho tiempo, ¿no? Aquí se va a iniciar en la mañana temprano y continuaba así, podría decir, sin tiempos pausados, ¿no? Pues no había actos y tampoco había telón, ¿no? Acá va a abonar una pequeña cuota, ¿sí? Una pequeña cuota y el que no podía era desarrollado o subvencionado, ¿no? Por el Estado, se podría decir sancionado, ¿no? Entonces acá los primeros representantes se van a efectuar en las proximidades de los santuarios, ¿no? Quienes van a estar dedicados a Dionisio y luego se van a realizar en una plaza pública, ¿no? Para todos los espectadores, o mejor dicho, para todo el pueblo. ¿Sí? Ahora, el interés del público, ¿cuál va a ser el interés del público? El interés del público va a ser muy significativo, ¿sí? Con el fin, ¿sí? De observar cómodamente el espectáculo. Es por eso que por esta necesidad va a surgir el famoso teatrón, ¿sí? Por esta necesidad va a surgir el famoso teatrón, porque se desarrollaban en diversos lugares al ambiente libre nada más, ¿no? Entonces, se van a encargar de desarrollar en gradas escalonadas, ¿no? Te voy a mi casa. Te voy a mi casa. Yo vivo en otra casa. Sí, muy bien. No. ¿Sí? ¿Y en qué época se va a desarrollar este
se podría decir este escenario porque en un inicio van a estar conformadas solamente de madera. Y en el siglo IV antes de Cristo, aprovechando la pendiente de la Acrópolis, se va a construir el primer teatro, ¿no? Al aire libre con graderías de piedra, como vemos acá, ¿no? Dedicados a Dionisio, ¿no? Ubicados al pie de la Acrópolis a una altura intermedia entre el espacio divino, sí, por el Partenón, ¿no? Y el espacio urbano en el que se desarrollaba la vida cotidiana de los atenienses, ¿no? Ya en el año 500, sí, se va a edificar en Atenas el famoso teatro, ¿no? Que vemos aquí en imágenes cómo es que han quedado, ¿no? Y donde se podía observar todo el parque, ¿no? Aquí el teatro se va a desarrollar al aire libre, el cual va a estar constituido por un semicírculo, ¿no? De gradas en las que van a tomar asientos los espectadores, ¿no? Que se denominaba como la cavea, ¿no? Y frente al cual se van a hallar dispuesto un espacio circular, ¿no? Que se le denomina como la orchestra, ¿no? En donde van a evolucionar los coros. Tras él, ¿sí? Se van a ubicar la plataforma ligeramente elevada, un par de escalones, ¿no? Sobre el cual van a ir evolucionando los diversos actores y en cuyo fondo se van a encontrar el escenario, ¿no? Donde sabemos muy bien que estos espectadores o los actores que van a formar de esta época van a ser, ¿sí? Aquellos que no van a tener contacto alguno como en la actualidad vemos, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, vemos diálogo, vemos escenificaciones, sí, desarrollados de diferentes aspectos, pero en esta época no se va a desarrollar de esa misma forma, ¿no? Se va a desarrollar de distinta forma, indicando, por ejemplo, su individualismo, ¿no? Donde cada actor era individual, ¿no? Y ya conocía su papel, no había ese diálogo. Ya con el pasar del tiempo, como les mencionaba hace un momento, va a haber el enfrentamiento de Tespis, que era integrante del coro. Entonces ellos observan, o mejor dicho, da un enfrentamiento queriéndose salir, pues debido a ello se va a desarrollar el diálogo, ¿no? ¿Cuál es la estructura de la tragedia que forma parte del teatro griego? Sí, va a estar conformada por trilogías. Al comienzo las piezas van a formar trilogías, ¿no? O sea, grupos de 3, ¿no? Y las tragedias con un mismo asunto de la cual se van a conservar la Orestiada de Esquilo, ¿sí? Y en el diálogo se van a componer de largos discursos, ¿no? Las intervenciones del coro y van a constituir una especie de himno intercalados, ¿no? En el diálogo de los actores. Y van a estar alusivos al momento. Aquí los actores van a estar únicamente constituidos por hombres, aunque van a tener que representar papeles femeninos, ¿no? Y eran solo 3 los que tenían que repartirse los papeles, ¿no? Recordemos que también esto no influyó mucho o quizás no significó mucho. ¿Por qué? Porque los actores de esta época van a usar máscaras. Sí, van a usar máscaras. El primero y principal se van a llamar protagonistas y va a tener su cuerpo cubierto por una máscara y vestía una túnica. No era lo simple o lo que se denominaba como vestimenta de esta época, ¿no? ¿En qué asuntos se va a desarrollar? Eran de carácter nacional, ¿no? Sacados de diversas leyendas heroicas, ¿no? Ya con el pasar del tiempo, porque en un inicio solamente eran coreografías, cantos y danzas en honor al dios Dionisio, ¿no? Grandes representantes vamos a tener en esta época como Sófocles, Esquilo y Eurípides, ¿no? Aquí las obras trágicas van a estar compuestas por escrito, lo que va a permitir la corrección de las mismas, ¿no? Y presentadas previamente en concurso, ¿para qué? Para su estreno ante dichas grandes dionisianas, ¿no? Uno de los grandes representantes es Prometeo encadenado de Esquilo, ¿sí? Quien es considerado padre de la tragedia y va a introducir
al teatro un segundo actor, con lo cual él va a reducir la gran extensión de las partes corales, ¿no? Él va a facilitar mucho lo que es el diálogo dramático, ¿no? Aquí sus argumentos se van a inspirar en la epopeya, ¿no? Y modestamente va a llamar a sus trabajos migajas de la gran comida de Homero, ¿no? Porque ya viene después de la representación de Homero, ¿no? Es un poeta profundamente religioso y también un buen patriota que no va a olvidar su participación en los combates de la maratón, ¿no? Y Salamina. Ya en los, él va a tener 90 obras que va a escribir solo, nos van a quedar 7 tragedias, ¿no? Los persas, Prometeo encadenado, Los suplicantes, Los 7 contra Tebas y la Orestiada, que va a estar dividida en 3 dramas, donde Agamenón, los Cófaras y las Eumenides, ¿no? Entonces da grandes aportes a esta época. Otro de los grandes representantes es Sófocles con su obra famosa Edipo Rey, ¿no? Que se va a desarrollar en el año 496 al 406 a.C., que vamos a vivir 90 años. Él nace en Colona, él va a ser hijo de Sófilo, un acomodado fabricante de armaduras, y donde va a ser un alto funcionario del Estado, ¿no? Y general de la época de guerra. Él sí va a sentir inclinación por el teatro y actuar como corifeo en las obras de teatro de Esquilo, ¿no? De joven se va a dirigir al el coro de muchachos para celebrar la victoria naval de Salamina, ¿no? En el año 480 antes de Cristo. Sí, en el año 441 va a ser derrotado por Eurípides en un concurso de dramáticos que se celebraba en Atenas, ¿no? Pero a partir ya del año 468, él va a ganar el primer premio y de ahí en 2 ocasiones más, ¿no? Con sus famosas obras como Edipo Rey, ¿no? Sófocles va a introducir en la escena a un tercer actor, ¿no? Hemos visto que Eurípides ingresa con el segundo, ¿no? Entonces, al pasar el tiempo, varios de los escritores o los dramáticos, se podría decir, van a ir introduciendo o modificando el teatro, ¿no? Sabemos muy bien que primero va a surgir con alabanzas, sí, al dios Dionisio, y ya con el pasar del tiempo se va a introducir leyendas, mitos referente a la época, sí, o textos escritos ya en esa época, ¿no? Entonces aquí Sófocles es muy importante, sí, relega el coro a un segundo plano, ¿no? Y con él la intriga, sí, va a adquirir mayor complejidad, ¿no? Eso es lo que se enfoca el teatro griego, ¿no? Y va a perfeccionar la técnica dramática, ¿no? Él va a ser el primero que va a abandonar la trilogía y va a desempeñar importantes cargos públicos, ¿no? Y va a ser quien va estimado por los atenienses, ¿no? Sus textos, su forma de redacción va a tener gran belleza y van a poseer sus diálogos, ¿no? En los que intercala algunas veces pinceladas cómicas, ¿no? Él va a escribir 123 tragedias, de las que conocemos van a ser 7, Edipo Rey, Electra, Ajax, Antígona, Edipo en Colona, las Traquinianas y Fictores, ¿no? Va a ser más movida la acción escénica, ¿sí? Otros de los representantes vamos a tener a Eurípides, quien va a ser un poeta culto, ¿no? Donde va a tener la amistad con los filósofos Anaxágoras y Sócrates, y él va a ser profundamente realista, ¿no? Sus obras se van a caracterizar por los complicados enredos, ¿no? Que va a crear verdaderamente dramas de intriga, ¿no? De dudas, de extrañeza,
vaca, ¿no? Y de las 88 obras que va a escribir, nos van a llegar 18, donde las principales van a ser Alcestes, Medea, Hecuba, Andrómaca, Ifigenia en Tauride, ¿no? Y las Bacantes. Sí, vamos a ver una historia muy interesante que es Edipo Rey, ¿sí? Donde el destino pronosticado se va a desarrollar, ¿sí? Por más obstáculos que se va a desear no cumplirlos, ¿no? Edipo es un personaje de la Grecia clásica. Fue rey de Tebas, una ciudad situada a unos 50 kilómetros de Atenas, que en la antigüedad era la historia fue recogida por varios autores clásicos, aunque la versión más conocida fue la que escribió el poeta trágico Sófocles en su Edipo Rey, hacia el año 430 a.C. La leyenda comienza con su padre Layo, el rey de Tebas en aquella época. El monarca no conseguía tener un hijo con su esposa Yocasta, a pesar de intentarlo durante varios años. Desesperado, acudió al oráculo de Delfos, un templo sagrado de consulta a los dioses, buscando una solución. En vez de eso, se encontró con una profecía terrible que decía que su hijo algún día mataría a su padre y se casaría con su madre. Impresionado, Layo decidió guardar la profecía en secreto y desistir de tener hijos. Pero finalmente, una noche, bajo los efectos del alcohol, acabó por concebir a Edipo. Layo temía que la profecía se cumpliese, y para evitarlo decidió deshacerse de él al nacer. Se lo entregó a un pastor para que lo abandonase en el monte Citerón, pero antes le atravesó los pies con una fíbula, el bronce de su túnica, para que nadie quisiera adoptarlo. Sin embargo, nuestro protagonista tuvo suerte y fue encontrado por otros pastores que se lo entregaron a Pólibo, el rey de Corinto, otra ciudad situada más al norte. Como no tenían hijos, él y su esposa Mérope decidieron adoptarlo y le pusieron de nombre Edipo, que significa pies hinchados. Creció sin saber que era adoptado y se convirtió en un muchacho conocido por su gran valentía. Pero sus compañeros se burlaban de él, porque decían que alguien tan intrépido no podía ser hijo del ingenuo Pólibo. Para salir de dudas, decidió ir a consultar al oráculo de Delfos, y este le profetizó algo que no esperaba, que mataría a su padre y se casaría con su madre. Asustado e intentando evitar la profecía de todas las maneras, Edipo huyó de Corinto para alejarse de Pólibo y Mérope, quienes pensaba que eran sus padres, y se dirigió a Tebas. La mala fortuna quiso que se encontrase con Layo, su padre biológico, en un cruce de caminos. Su heraldo le ordenó que les cediese el paso, pero Edipo se negó, y en represalia mataron a uno de sus caballos. Esto enfadó mucho a Edipo, que terminó asesinando al heraldo y al propio Layo, sin llegar a saber que se trataba del rey de Tebas y su propio padre. Continuó su camino y al llegar al monte Pitio se encontró con la Esfinge. Este ser con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave había sido enviado por los dioses para atormentar a la población de Tebas. Destruía las cosechas y a todo el que se encontraba le planteaba un acertijo, y si no lo aceptaban, encontraban la muerte. Nadie era capaz de resolverlo, pero cuando se encontró, Edipo le preguntó: ¿cuál es la única criatura que al amanecer anda a 4 patas, al mediodía anda a 2 y al caer la tarde anda a 3? Y este le contestó que el ser humano, porque en su infancia gatea con sus manos y rodillas, cuando es un adulto camina con 2 pies, y en el anochecer de su vida, cuando se convierte en un anciano, utiliza un bastón, lo que equivale a caminar con 3 pies. La Esfinge enloqueció de ira y se arrojó desde lo alto del monte. Edipo fue recibido como un salvador en Tebas. Como premio fue nombrado nuevo rey y se casó con Yocasta, viuda de Layo y su verdadera madre. Con ella tuvo 4 hijos: Polínices, Eteocles, Ismene y Antígona. Al poco tiempo, una terrible epidemia de peste asoló la ciudad. Para saber la causa de este castigo de los dioses, Edipo consultó una vez más al oráculo de Delfos, que le dijo que la plaga continuaría hasta que fuese encontrado y condenado el asesino del anterior rey de Tebas, Layo. A partir de entonces, Edipo comenzó una ardua investigación y removió cielo y tierra para encontrar al asesino del anterior monarca. Finalmente, gracias a la ayuda de Tiresias, un adivino ciego, descubrió la amarga verdad y con ella su propio origen. No solo había matado a su padre, el rey de Tebas, sino que se había casado con su propia madre. Cuando Yocasta se enteró, abrumada por la vergüenza, se quitó la vida. Ante su cadáver, Edipo cogió uno de los broches de su vestido y se arrancó los ojos con él. Y como penitencia, decidió exiliarse de Tebas, solo permitiendo que lo acompañase su hija Antígona para ayudarle. Vagó sin rumbo como un mendigo hasta que Teseo, el mítico héroe que venció al Minotauro, le acogió en Colono, donde murió tiempo después. Como muchas de las historias de la Grecia clásica, el mérito de la leyenda de Edipo está en el gran simbolismo que encierra. Tanto es así que más de 20 siglos después sirve como perfecta representación de una de las teorías psicoanalíticas más conocidas y mencionadas de nuestra época.
No te quedaste ni un sol de diamante. Muy bien, chicos, hasta ahí se entendió. Referente a Edipo Rey. Sí, entonces vemos cómo está, cómo ya el destino planificado, por más que los padres de Edipo desearon realizar, se llega a cumplir al final, ¿no? Y aquí en esta parte también se ve lo que es el fatalismo, ¿no? Este destino pronosticado ya dicho a través del tiempo, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí, chicos? ¿Todo claro? Bueno, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.